¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Cada vez que hay alguna circunstancia difícil en la historia corta de la humanidad o de nuestra propia vida, porque es una historia corta, la humanidad tiene miles de años de existencia y nosotros, nuestro ciclo de vida es apenas una pequeñísima parte de esa historia. Sin embargo, en ese proceso vital y cuando estudiamos también situaciones que han ocurrido en otras épocas o empezamos a hacer prospectiva para analizar qué puede ocurrir en el futuro próximo, pues siempre vienen situaciones críticas y la humanidad pasa por una situación crítica, el Perú pasa por una situación crítica que tiene que ver con la existencia de una pandemia, con la existencia de una crisis económica vinculada a la pandemia y con la existencia de una situación complicada en muchos países, en el Perú es uno de ellos, en la que además de los problemas económicos, sanitarios, se suma el problema de la crisis política. En nuestro país hemos tenido en el último año varios congresos, ¿no? Presidentes vacados y circunstancias de verdadera incertidumbre política, lo que ha llevado a que esa suma de situaciones críticas se exprese de alguna manera en una votación como la del último 11 de abril. Una votación en la que quedó claro que había un porcentaje importante de la población peruana que quiso expresar su disgusto, su malestar, su crítica, su cólera, digámoslo así, a través de ese voto, y que sin duda debe ser escuchada, debe ser atendida, porque la democracia es eso, atender lo que quiere la población a través de sus diversas expresiones que hay que respetar. Independientemente ya del resultado electoral, sin embargo, quiero recordar algo que he venido diciendo en algunos de los videos que he presentado. En la historia corta, esta elección del 11 de abril, la pandemia que ya lleva más de un año, es historia corta, a pesar de todo el drama. Siempre las situaciones críticas se van a ver con mucha mayor crudeza, con mucha mayor incertidumbre, con desazón, ¿no? Incluso hasta depresión para muchos, por las circunstancias que son explicables. Pero en la historia larga, esta situación difícil es apenas un pequeño punto en la historia que se va a superar. Así ha sido siempre y ahora también lo va a ser así. En consecuencia, hay que actuar en el corto plazo, en el inmediato plazo para disminuir la crisis sanitaria con vacunación y espero un sistema de salud pública integrado y con énfasis en el primer nivel de atención como consecuencia de esta dolorosa experiencia, pero sobre todo vacunado, 25 millones de peruanos vacunados con las dosis correspondientes. Pero también cuando la economía como producto de esa vacunación ya masiva, que espero sea pronto, empiece a recuperarse sostenidamente y a utilizar sus potencialidades que están dormidas por las crisis que he mencionado, entonces cuando esto empieza a ocurrir, a suceder y va a suceder, tenemos que estar listos para ver qué es lo que hacemos, qué hemos aprendido de esta historia, qué hemos sacado como conclusión para no repetir errores que claramente hemos tenido anteriormente y que nos han llevado en parte a esta situación. Entonces es un doble juego el que tenemos que hacer. Atender la emergencia con eficacia, con humanidad, con solidaridad, ¿no? Con políticas públicas que realmente piensen en la gente y con rapidez. Pero también recuperar la economía para que haya empleos, para que haya más inversiones y no ahuyentarlas como algunos pretenden. Pero cuando lo hagamos, tenemos que hacerlo mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Haciendo la analogía con el manejo de un vehículo, ¿no?
usando nuestra vista para mirar, como hay que hacer, el horizonte que nuestra vista nos plantea para ver si estamos conduciendo adecuadamente, y usar el retrovisor solamente cuando sea necesario para ver en el retrovisor aquello que ya no debemos hacer porque ya lo hicimos y tal vez nos equivocamos. Una política basada en el espejo retrovisor no es una política adecuada. Una política que usa el espejo retrovisor para aprender de sus errores o de sus aciertos y hacer políticas de Estado hacia adelante es la forma adecuada, pero mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Y para eso, estimados amigos, sobre todo quienes quieren hacer política o quienes están haciendo política, hay que estudiar, hay que leer, hay que interesarse, hay que informarse. No se puede hacer política con gran irresponsabilidad no conociendo de lo que se habla. El mundo está cambiando, el Perú también, pero el mundo está cambiando y consecuentemente tenemos que tener en cuenta esta situación. En la historia corta, serenidad, firmeza para poder afrontar los cambios y disminuir sus efectos negativos y aprovechar las oportunidades que plantean, pero en la historia larga, horizonte, norte claro para poder lograr, cuando nos recuperemos, porque nos vamos a recuperar, que no repitamos errores del pasado. Políticas públicas que no sean políticas de espejo retrovisor, sino de claridad frente al norte que debemos seguir. Muchas gracias.